Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, espero que todos me puedan escuchar. Les agradecería enormemente que me indicaran si me están escuchando todos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Vamos a, por favor, a dar un minutito mientras que muchas personas estén conectados. Gracias, gracias por estar aquí. Si fueran tan amables de poder mencionar en el chat si me están escuchando, si nos están escuchando. Creo que sí. Perfecto. Ahí se están conectando. Vamos por favor a dar unos pequeños segundos más para poder permitir. Ahí se están conectando. Vamos por favor a dar unos pequeños segundos más para poder permitir. Buenas noches. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me están escuchando? Sería buenísimo que me puedan ayudar mencionando en el chat que me escuchan. Buenas noches. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me están escuchando? Sería buenísimo que me puedan ayudar mencionando en el chat que me escuchan. Muy bien. Muy buenas noches. Creo que mientras que las personas sigan conectándose, por favor pasen la voz. Hoy día, muy bien. Muy buenas noches. Creo que mientras que las personas sigan conectándose, por favor pasen la voz. Hoy día. Gracias por conectarse. En breve ya estamos dando inicio a esta pequeña reunión. Les agradecemos de antemano su participación. Gracias por conectarse. En breve ya estamos dando inicio a esta pequeña reunión. Les agradecemos de antemano su participación. Muy bien, José Agustín. Entonces, te damos el pase para que puedas dar la bienvenida a todos los presentes y también podamos presentar a nuestra invitada especial. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera transmisión en vivo. Muchas gracias, Yanis, de Mente y Bienestar. Es un placer estar con ustedes con ocasión de esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Quiero comenzar haciendo una mención muy especial a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, que es Milagros Céspedes, quien es psicóloga clínica y educativa y psicoterapeuta familiar sistémica. Mili tiene pues una gran experiencia en relación con muchos de los temas relevantes para comprender esta fecha y sobre todo saber qué cosas específicas hay que hacer. Mente y Bienestar es un canal que existe sobre la convicción de que podemos vivir mejor muy fácilmente y también muy fácilmente podemos hacerle mejor la vida a los demás, como a veces se la hacemos más difícil, ¿no? Pero ese es el punto. Hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y Mili es una especialista en estos temas, así que pues discutir con ella el significado del Día Internacional de la Mujer es una ocasión muy especial para todos nosotros. Así que vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Mili. Dejo a Yanis para
la introducción y bienvenidos todos. Es un gran gusto tenerlos aquí en esta noche. Muchísimas gracias a todos los presentes. Estamos muy contentos. Esta es nuestra primera transmisión en vivo, así que estamos muy emocionados en general. Quiero comenzar el día de hoy, antes de darle pase a nuestra gran invitada especial. Quiero compartir con ustedes un libro que es uno de mis preferidos. ¿Y por qué es uno de mis preferidos? Porque es muy admirable todo este contenido que nos muestra esta escritora africana, que es Chimamanda Ngozi Adichie. Es una africana, es profesora, es poeta, y quiero compartir con ustedes un pequeño texto. Y dice así: al empezar la primaria, la profesora nos puso un examen y nos dijo que quien sacara la nota más alta sería el delegado de la clase. Ser el delegado de la clase era una misión importante. Apuntabas los nombres de quienes alborotaban y llevabas una vara en la mano mientras recorrías el aula. Aunque, por supuesto, no estaba permitido usarla. Para una niña de 9 años como yo, era una oportunidad muy emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser delegada de la clase y saqué la nota más alta del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el delegado tenía que ser un chico. Se le había olvidado aclararlo antes. Había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño y el monitor sería él. Lo más interesante es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía ningún interés en patrullar la clase con un palo. En cambio, yo me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre. O sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Milagros, te damos la bienvenida y todo tuyo el panel. Muy bien, gracias Yanis, gracias José Agustín. Es maravilloso estar con ustedes en esta oportunidad, en un día tan significativo para todos nosotros y nosotras, porque se conmemora el día donde muchas mujeres lucharon y siguen luchando por reivindicar sus derechos, el reconocimiento de su trabajo, de su esfuerzo y de tener un lugar en la historia que sea meritorio de todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Gracias por la bienvenida y queda atenta a sus interrogantes, a sus inquietudes. José Agustín, te damos el pase. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Yanis, gracias a Milagros también por su presencia y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Quisiera poder nombrar a cada uno, pero ya iremos presentando sus comentarios. Quiero comenzar estas palabras y esta reunión compartiendo con ustedes algunos datos, pero principalmente, empezando para comenzar, quiero mencionar muy especialmente a una persona. Siempre digo que creo que ejemplifica este día. Siempre digo yo algo, si los extraterrestres llegaran a la Tierra y nos pidieran que les mostrásemos en un solo ejemplo lo que significa ser humano, en estos días, en mi opinión, la persona a la que tendríamos que presentarles es a Jane Goodall, ¿no? El significado y el impacto de la vida, el testimonio y la obra de esta mujer sobre lo que significa ser humano en nuestros días es absolutamente incomparable. Yo tengo aquí uno de sus textos más significativos, Otra manera de vivir, que habla sobre la sostenibilidad de la alimentación en
en nuestros días, ¿no? Y creo que es un ejemplo extraordinario de lo que significa ser humano, porque la reflexión principal del día de hoy pasa por justamente pensar cuál es el significado o el significado de la celebración del Día Internacional de la Mujer para el significado de ser humano. La ONU, que lo estamos mostrando en este momento, ha dado como lema para el día de hoy igualdad de género hoy para un mañana sostenible, ¿no? Y yo quisiera señalar eso, el significado de este día es un significado que alcanza la calidad de vida de toda la humanidad, ¿no? Indistintamente de su género. Y quisiera señalarles un poquito por qué con un ejemplo. Yanis empezó señalando una de mis partes favoritas de ese extraordinario libro, conferencia también, de Chimamanda Ngozi Adichie, que se produjo hace 10 años, ¿no? A propósito, quienes quieran verla también pueden verla en YouTube, ¿no? Existen varias versiones y ha sido levantada varias veces a YouTube, todos deberíamos ser feministas, lo cual significa una gran verdad que quisiera yo justamente plantear con algunos ejemplos. En ese ejemplo se habla de la relevancia del género en relación con la evaluación intelectual de las personas, la evaluación académica de las personas, ¿cierto? Que es uno de los temas a los cuales yo he dedicado varias investigaciones. ¿Y por qué es relevante este tema? Porque existen muchos estereotipos y muchos prejuicios asociados a estos temas. Lo curioso es que muchos de esos estereotipos son considerados naturales o biológicos, pero en realidad han llegado a tener esa apariencia, ¿no? Uno de estos estereotipos, por ejemplo, pasa por los temas de ciencias y matemáticas, ¿no? Tenemos toda una mitología en relación con el papel del hombre y de la mujer en las ciencias y en las matemáticas y de las capacidades, ¿no es cierto?, de ambos para esto, pese a que en la historia la única persona que ha recibido un premio Nobel en física y en química es una mujer, ¿sí? Hay otra mujer que ha recibido 2 veces el premio Nobel en física y dos hombres que la han recibido 2 veces en química. Pero la única persona que ha recibido el premio Nobel en física y en química es Marie Curie, ¿no? Es la única persona en la historia que ha recibido esos 2 premios en las 2 categorías diferentes. Sin embargo, el prejuicio sigue existiendo y muchas personas, por supuesto, independientemente de que sean hombres y mujeres, suscriben esos estereotipos, ¿no? Cuando se investiga más a fondo, uno se da cuenta que en realidad este tipo de diferencias aparentes son el resultado de la acumulación de años, décadas, siglos de prejuicios que se han ido sumando en nuestra mente y se han ido convirtiendo en esquemas que damos por hechos. Y yo solamente quiero compartir 2 datos relevantes, si ustedes me permiten, al respecto. En mis investigaciones, yo trabajo con grupos de jóvenes, sobre todo jóvenes que acaban de ingresar a la universidad, para ver cuál es su perspectiva. O sea, el índice de deserción, por ejemplo, de mujeres en las carreras de ciencias, de ingenierías, es totalmente desproporcionado al pronóstico que existe a partir de sus capacidades, ¿de acuerdo? Pero es que realmente es muy difícil encontrarse en un ámbito donde sabemos que, a pesar de que el machismo ya no tiene las manifestaciones tan duras que tenía hace unas décadas, soterradamente sigue presente, ¿no? Y es algo que todo el mundo da por hecho, al igual que en la anécdota que relata Chimamanda y que Yanis tan precisamente mencionó,
¿de acuerdo? Entonces eso genera una incomodidad natural. Te sientes observado, sientes que tus capacidades pueden ser juzgadas por un grupo al cual perteneces, en este caso debido a tu género. Y eso genera una percepción de hostilidad, que se llama amenaza del estereotipo, ¿no? Y esa amenaza del estereotipo roba recursos de la persona, roba recursos mentales, roba recursos cognitivos, porque tienes que estar a la defensiva, ¿no? Una famosa investigación de Cheng, el año 1999, escaneó el funcionamiento cerebral, el funcionamiento neuronal de dos grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes que tenía a un profesor preparado para tratar con equidad a hombres y mujeres en clase. Y otro grupo donde el profesor estaba entrenado para ser sutilmente, ¿me entienden ustedes?, machista, ¿no? Es decir, hablar, por ejemplo, a las alumnas en un tono ligeramente diferente, ligeramente condescendiente, etcétera. ¿Ok? ¿Saben cuál fue el resultado? El resultado fue que en el grupo del profesor entrenado para ser equitativo, igualitario, ambos, hombres y mujeres, tuvieron sobre todo un procesamiento neuronal frontal, prefrontal, o sea, estaban aprendiendo. En cambio, en el grupo del profesor machista, sutilmente machista, los hombres tenían un procesamiento neuronal prefrontal, estaban aprendiendo, y las mujeres tenían que distribuir los recursos neuronales entre las áreas prefrontales y las áreas, ¿sí?, temporales cercanas a la región cingulada anterior, o sea, las zonas de defensa social. En otras palabras, las mismas que se activan cuando sientes que alguien está hablando mal de ti, ¿sí? Las zonas de defensa social. Eso evidentemente impacta en el aprendizaje. Ahora, multipliquen eso que ocurrió en 1 hora de clase por el colegio, 8 horas al día, 40 horas a la semana, ¿sí? 32 semanas, ¿no es cierto? 40 semanas al año, ¿no es cierto? 11 años, y entonces las diferencias producidas comienzan a parecer naturales, comienzan a parecer biológicas, ¿de acuerdo? Y fíjense qué nivel de diferencias estamos haciendo. La buena noticia es que estas cosas, aunque lamentablemente siguen siendo prejuicios, tienen posibilidad de ser neutralizados, o sea, sus efectos pueden ser neutralizados en las personas que son víctimas de estos estereotipos y prejuicios, ¿de acuerdo? Por eso yo quería compartir con ustedes solamente, como les digo, 2 datos que creo que son muy relevantes. El primer dato tiene que ver con un experimento que he hecho varias veces, en el cual antes de tomarles una prueba matemática a chicos y chicas de grupos balanceados, o sea, de grupos que tienen exactamente la misma capacidad, se les aplica lo que ellos creen que es una prueba de comprensión lectora. Un párrafo muy pequeño que demora en ser leído 1 minuto, de 1 minuto a 1 minuto y medio, menos de 1 minuto y medio. A un grupo le toca la historia, la vida de Johannes Kepler, gran científico, ¿cierto? Gran físico, astrónomo, etcétera, cuya vida es el clásico estereotipo. ¿Por qué? Porque el hombre es científico, brillante, genio. La mamá de Kepler era una persona que trabajaba mucho con medicina no tradicional. Bueno, hoy lo llamaríamos medicina no tradicional, pero en aquellos tiempos estuvo cerquísima de ser llevada ante la Inquisición por cargos de brujería. Entonces, fíjense el típico estereotipo, ¿no? El hombre científico, exacto, la mujer bruja, disculpen el término, ¿no? Y al otro grupo, ¿no? Fuera del grupo control, que son 3 grupos, ¿no es cierto? Le presentamos un texto muy cortito con la historia de Sophie Germain. Sophie Germain, gran matemática francesa del siglo XVIII, comenzó a estudiar matemáticas disfrazándose de hombre. Tenía que disfrazarse de hombre para ir a la facultad,
¿ya? Pero luego su obra fue tan impactante, tan impresionante, que los mismos académicos reconocieron sus prejuicios en ese momento y ella se convirtió en la primera mujer en la historia que pasó a formar parte de la Academia Francesa. Cuando se acude al local de la Academia Francesa en el primer distrito de París, todavía está ahí la silla que ocupó Sophie Germain como la primera mujer en la historia que ingresó a la Academia de Ciencias de Francia. ¿De acuerdo? Bueno, y después de eso, dan la prueba matemática. Después de lo que ellos creen que ha sido una prueba de comprensión de lectura, dan la prueba de matemática. ¿Y cuál es el resultado? Solamente lo voy a compartir aquí un ratito para que ustedes puedan apreciarlo. El resultado es que las chicas, ya, perdón, en término coloquial, pero es así, en el grupo en el grupo que escuchó la historia de Sophie Germain, superan ampliamente a los chicos. Y esto lo hemos repetido muchas veces y las respuestas son muy consistentes, que es el grupo que están ustedes viendo en la parte inferior. El grupo de arriba es el grupo control, que tiene los típicos efectos de la amenaza del estereotipo en matemática, a pesar de que los grupos son idénticos, igualitos, balanceados. El grupo que leyó a Kepler es el grupo de en medio, el de estereotipo. Fíjense cómo bajan las chicas, ¿no? En cambio, miren el tercer grupo, ¿no? El grupo que leyó la historia de Sophie Germain. No solamente, y esto es una reflexión que quiero hacer, no solamente las mujeres suben muchísimo en ese grupo, sino que los hombres bajan respecto de los otros grupos y bajan visiblemente. O sea, es como que los hombres, los chicos, a los que se les quita el piso de esa falsa seguridad de la superioridad masculina, a través de una lectura tan simple, pierden seguridad. ¿Sí? Por eso, el machismo genera, una sociedad machista genera baja autoestima en los hombres, que tienen, naturalmente el impacto en las mujeres es más grave, ¿no? Pero que tienen una falsa seguridad que se puede desvanecer con mucha facilidad. Por eso es tan importante hablar del impacto de lo que son relaciones de género para hombres y para mujeres, ¿no? No solamente desde un punto de vista. Y quiero mostrarles, por último, este otro gráfico que también he encontrado repetidas veces. Este es el grupo de las chicas que dan las pruebas, ¿no? De matemáticas, bajo amenaza del estereotipo, según las notas que sacaron en secundaria, según el balanceo, ¿no? Las chicas que sacaron notas relativamente bajas en secundaria, en general no les va muy bien, ¿de acuerdo? A las que sacaron notas altas, en general, las chicas cuanto más desafiadas se sienten, mejor resultados dan, perdón. Pero acá es donde quiero centrarme. Las que vienen con notas de promedio a promedio alto en secundaria. En el caso de ellas, es donde cuando se les dice que las chicas en este examen obtuvieron menos nota que los chicos, son las que caen más. Y esto es algo muy importante que quisiera tener en cuenta, porque los estereotipos están pensados para frenar justamente a las personas que están en el partidor a punto de refutarlos. ¿Sí? Las mejores candidatas a dar el paso que refute el estereotipo son las que sienten más el impacto. ¿De acuerdo? Y esto, voy a dejar de compartir la pantalla, y esto, digamos, debe dejarnos dos lecciones importantes, ¿no? La primera lección importante es que se necesita una acción afirmativa por el bien mental, emocional de toda la humanidad. No hablamos solamente de la mujer, por supuesto que hablamos de la mujer, pero es por el bien de toda la humanidad
que se necesita una acción afirmativa. Por eso es verdad lo que dice Chimamanda en su libro. Todos deberíamos ser feministas. Todos, por el bienestar de todos. Lo segundo es que estas intervenciones que les he contado son intervenciones que se logran con textos brevísimos. Miren el impacto para neutralizar, ¿no es cierto?, ese efecto mental que les digo que roba recursos cognitivos y darle vuelta. Podemos hacer mucho. Por eso es tan importante que en casa hagamos acciones afirmativas, que contemos historias sobre el éxito y la realización de las mujeres. Acuérdense lo que dijo una gran premio Nobel, ahorita me voy a acordar el nombre, disculpen, africana: cuanto más se sube en esta vida, menos mujeres se encuentran. Bueno, pongamos ejemplos, ¿no? Cuanto más se sube en la sociedad, menos mujeres se encuentran en posiciones de liderazgo. Bueno, planteemos historias, conversemos con nuestros hijos, hagamos cosas para que ellos conozcan, ¿no es cierto?, estas historias. Afirmemos nuestra convicción de la igualdad de capacidades y de posibilidades. En mis investigaciones a veces solamente hace falta una mención en una frase dentro de toda una situación de evaluación para cambiar muy significativamente los resultados que se obtienen en las evaluaciones. Así que es necesario hacer acción afirmativa, pero todos podemos hacerla. No necesitamos que el gobierno, que los estados vengan, que venga la ONU, ¿no es cierto?, a hacerlo. No, sino que podemos empezar todos en casa. Muchas gracias. Yanis. Gracias, José Agustín. Hago mención y quisiera que Milagros nos ayudara con esto. Hablando justamente del lema que nos ha puesto la ONU, ¿no? Igualdad de género, hoy para un mañana sostenible. Y lo que hoy nos compete en la charla, hablar de equidad, bienestar y salud mental. Milagros, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿igualdad está en este momento relacionado con salud mental? ¿Qué podrías brindar a la audiencia hoy, no? ¿Se puede hablar de salud mental? Definitivamente hay bastantes camino y brechas por cerrar, ¿no? Estas brechas, como decía José Agustín, no son situaciones de estos años, son décadas, ¿no? Son muchos, muchos años, siglos de diferencias, donde a la mujer se la ha delimitado incluso a costa de su propia vida, ¿no? Hace muchos años, pues, conocemos a través de la historia que se la rotulaba de bruja y de ninguna manera podía tener acceso a una educación y menos una vida laboral y menos poder tomar decisiones. Eso poco a poco se ha ido enrumbando a favor de la mujer, por eso que existe bastante dificultades todavía en su desarrollo. Entonces, entendiendo que todavía hay muchas cosas por tener en una situación de igualdad y de equidad, la mujer se encuentra aún en un estado de dependencia, ¿no? En dependencia de repente educativa, dependencia económica, dependencia de titularidad, si hablamos de sostenibilidad futura, ¿no? En el sentido de que solamente a nivel mundial las mujeres son propietarias de las tierras en un 13% en comparación a los varones. Por lo tanto, no puede tomar decisiones, ¿no?, en cuanto a empresas o negocios a nivel de una situación de mejora del cambio climático, ¿no? Entonces, la situación se vuelve bastante difícil. Y no obstante, cuando la mujer tiene una capacidad de liderazgo, una capacidad de poder ejercer una dirección de grupo, lo hace bien, lo hace muy bien. Entonces, mientras solamente se esté considerando
al 50% de la población y se le esté dando ese poder de decisión y de acción, me refiero en el caso de los varones, pues se está dejando de lado algo muy preciado como es la capacidad de la mujer. Entonces solamente se está enrumbando con el 50% y ese otro 50% siempre está marchando atrás en estados de dependencia que genera mucha vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué genera vulnerabilidad? Porque está expuesta a menores posibilidades de desarrollo educativo. Vamos a imaginar una mujer que su esposo tiene a su nombre los terrenos en el campo y de pronto este esposo sin mayor comunicación a su esposa vende los terrenos y la deja a ella en la calle. Tiene que emigrar esta mujer hacia una zona urbana, pero llega con una desventaja educativa. ¿Cómo va a ella a desenvolverse en la ciudad? Entonces se ve expuesta a un trabajo informal, a situaciones de acoso, a situaciones de violencia, a situaciones de explotación, ¿no? Y eso genera ya mayor dificultad en el desarrollo, no solamente de ella, impacta en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo de lo que como sociedad podríamos aportar. Es por eso que es muy importante siempre darles oportunidades a las mujeres, porque la diferencia es grande, ¿no? Entonces, allí es cuando hablamos de equidad, no solamente de igualdad, ¿no? Sino de equidad, de ir salvando esta brecha, esta distancia donde las mujeres siempre están un poco más atrás. Entonces, no es que sea una lucha por la mujer, como decía José Agustín y Yanis, es una lucha por la humanidad, ¿no? Si la mujer va a la par de desarrollo con el varón, obviamente como un mundo sostenible a futuro, vamos a estar mucho mejor garantizados, ¿no? Mejor enrumbados. Pero si esto no sucede así, y si se interpreta como que queremos que la mujer tenga poder o tenga mayores atenciones, estamos percibiéndolo de una manera muy de repente equivocada o distorsionada, ¿no? Entonces, la situación es darle estas oportunidades a la mujer para que pueda desarrollarse al igual que los hombres y a la vez subsanar todas esas diferencias históricas que han habido para poder enrumbarnos hacia una situación mundial mucho más sostenible en el futuro. Uh-huh. Algo que también me gustaría que tal vez José Agustín nos apoyara con su intervención es el hecho de la educación, ¿no? De este estereotipo, de este importante estudio que hizo José Agustín y que sin duda hasta yo me incluyo, ¿no? A veces solamente una palabra, cuánto impacto puede causar en nuestra psique, ¿no? Y sobre todo, una persona que no encuentra un bienestar, ¿no es cierto?, emocional, porque muchas mujeres hemos tenido miedo hasta de dar nuestra opinión, ¿no? Porque hemos tenido miradas o porque hemos escuchado, mira, es mujer, no puede. Entonces, José Agustín, tú desde tu perspectiva educativa, ¿qué puedes opinar sobre este tema? Los cambios tienen que ser muy importantes y sobre todo recordemos que muchas cosas que decimos, Yanis, revelan muchos estereotipos y muchos prejuicios, ¿no? Empezando por la casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, para referirnos a las labores que hacemos en casa, escuchamos, ¿no? O utilizamos términos como ayuda a tu hermana. Miren lo que está implícito ahí, lo que estamos dando por implícito, que es que la responsabilidad primaria por esas labores es
de las mujeres, es de las mujeres de la casa. Y de esa manera lo que vamos haciendo es promover, ¿no es cierto?, un divorcio un divorcio mental, ¿no es cierto?, de los hombres en relación con esas tareas que son parte natural también de nuestras tareas en casa, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las expresiones que utilizamos podríamos pensarlas mejor, podríamos expresarlas un poco diferente, y en esto es central, ¿no es cierto?, el trabajo, como tú bien dices, de psicopedagogía en el colegio. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento de los profesores, en el justamente trabajo de mostrarles, de hablar a los chicos de una manera mucho más equilibrada, es donde se van generando esquemas mentales que luego se van a convertir en nuestros supuestos, ¿no es cierto? Que luego se van a convertir en nuestros supuestos. Y en eso tenemos problemas que van mucho más allá del género, ¿no es cierto? Cada vez es más difícil que los niños en general, por ejemplo, identifiquen los ingredientes de cocina. ¿De acuerdo? Cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos en una vida cada vez más rápida, donde todo se resuelve con fast food, etcétera, y demás cosas. Y los niños que no, desde muy pequeños, no identifican, porque estamos hablando literalmente, que no pueden diferenciar una beterraga de una zanahoria, o que la zanahoria, ¿no es cierto?, confunden tomates con todos los demás ingredientes que puede haber. Lo que va a suceder es que luego no, no tengan una cultura de cocina y tengan una altísima dependencia de comida que no es sostenible en el largo plazo. Y eso es algo que refuerza al final también contenidos machistas, y que nosotros podríamos cambiar de formas rápidas y de formas simples. Todo el mundo aprende a cocinar en el colegio, no solamente por un tema de equidad de género, que es un muy buen ejemplo de lo que Milagros acaba de decir, y tú también, sino porque es un tema de supervivencia humana, un tema de salud humana, ¿no es cierto? Sí, la comida rápida, con todo el respeto del mundo, puede ser una solución temporal, pero no es una solución sostenible para el estilo de vida de una persona. Puede hacer una diferencia tremenda a nivel de su salud. Y entonces, ese tipo de intervenciones simples se pueden hacer en el colegio, en la casa, ¿no? Algo que tú sabes muy bien, de lo que tú sabes muy bien, hacer, por ejemplo, meditación en familia, ¿no? Hacer ejercicios de psicología positiva en familia, de mindfulness en familia, tiene un efecto tremendo para ayudar a relajar un poco también esquemas y estereotipos que construimos en nuestras vidas sociales. Muchas gracias, José Agustín. Milagros, te hago justamente otra pregunta relacionado, porque yo creo que la salud mental ha tomado visibilidad. Enhorabuena. Desgraciadamente por un evento que nos ha acontecido hace 2 años, ¿no? Esta pandemia. Y quizás mucho antes, pero creo que toda la pandemia nos ha aflorado de alguna manera muchas cosas que, como digo, estaban escondidas, ¿no? Porque detrás de esta brecha hay mucho dolor, hay muchas cosas que no nos han permitido avanzar. Y sin duda, los índices nos indican que a través de esa pandemia la mujer ha sido violentada, ¿no? Se ha acrecentado los índices de violencia, y creo que todavía seguimos. ¿Cómo nosotros podemos trabajar, como dice José Agustín, desde la casa? Que como familias, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel individual,
también como comunidad de colegios, ¿no? Cuando capacito a profesores, yo siempre digo que la educación no solamente es un puñado de conocimientos, sino que cambiamos mentes, ¿no? Y corazones también. Entonces, Milagros, ¿cómo podrías ayudar a la audiencia a que podamos trabajar esto desde nuestros hogares? Porque creo que la casa es el pilar, ¿no? Ujú, ujú. Exacto. Sí, es así, la pandemia ha desnudado muchas de nuestras debilidades con una intensa, em, con mayor intensidad. Tal es así que los casos de feminicidio pues aumentaron en el 2021 y en el 2022 ya en enero pues hay casi un 19% más que en el año, en enero del 2021, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hay una situación de una necesidad inmensa de proteger, de garantizar no solamente la vida, sino el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, brindar una mayor calidad de vida. Entiendo que las políticas públicas están direccionadas en ese sentido, pero sabemos que también el Estado tiene muchas debilidades. Por eso que el actuar de la sociedad civil debe ser fuerte, ¿no? Tanto las instituciones o grupos como ustedes, como el nuestro, que como profesionales vamos promocionando, educando a la población, ¿no? Y guiando el quehacer en sus propias casas, ¿no? Es así que recae en los padres una misión muy importante, ¿no? Porque lo mínimo que nosotros podemos hacer resulta siendo inmenso. Yo siempre comento algo que a veces me deja impresionada cuando a veces llevo algunos cursos, profesores que nos guían, ¿no? Alguna vez decía, pues, tú tienes un timón del barco, lo mueves, pues, una milésima de, de, de centímetro a milímetro y ese barco va a enrumbar a un puerto totalmente diferente. Entonces, a veces pareciera que nuestras acciones como padres o como profesionales no están impactando o son muy chiquititas o mínimas, ¿no? Pero en realidad el impacto a futuro es enorme. Entonces, ¿eso qué implica? Que como padres, que como adultos, como personas que estamos a cargo de formar otros seres humanos, siempre tengamos en mente la importancia de educar en igualdad y en equidad a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, que la nutrición sea igualmente de calidad tanto para un hombre como para una mujer, ¿no? Antes, de repente, cuando era mucho más joven, había la tendencia en decir, pues, al varoncito sirve la mejor presa, ¿no? Las mujercitas comen menos, cuando eso no es el criterio para nutrir a una persona, ¿no? Teniendo en cuenta que el cerebro del ser humano pues es bastante plástico y el desarrollo se dice que va hasta más o menos los 25 años, ¿no? Entonces tiene que ver el desarrollo, el crecimiento del cerebro, ¿no? Y de ahí en adelante todavía hay mucho por hacer. Entonces, es bastante delicada la situación si desde la parte nutricional ya hay alguna variación, ¿no? En la parte educativa, ¿no? Que se intenta manejar tanto cognitivo como afectivo, pero queda corto cuando hay mensajes de que de repente no la toques a la niña porque ella es delicadita, ¿no? O ayúdame tú, los varoncitos me ayudan de repente a cargar los libros, las niñas no. Cosas tan sutiles de repente que en algún momento uno lo dice por ingenuidad o porque así lo pensamos, pero que van generando una imagen de una niña débil, una niña vulnerable, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre, como dice José Agustín, el mensaje debe ser en positivo, ¿no? Puedes, tú eres capaz, mira todo el potencial que puedes tener. Yo, por ejemplo, suelo decirles, ¿no? Ya me dijiste todo lo negativo,
o lo desfavorable, ahora vuélvemelo a decir, pero en favorable y en positivo. ¿Por qué? Porque el cerebro automatiza la forma en que uno piensa y que dice las cosas. Entonces, alguien tiene que decir, ahora dímelo al revés, dímelo al otro lado de la balanza, ¿no? Las mujeres, tú eres capaz, tú puedes, por qué estás estudiando, hacia dónde te enrumbas, qué capacidades tienes, felicitaciones, eres un éxito, ¿no? Y a todo el mundo, ¿no? No solamente a la mujer, al niño también, pero sí que hay esa diferenciación de que porque eres mujer te trato de una forma o porque eres varón te trato de otra forma, ¿no? Para evitar que siga abriéndose más la brecha, porque si vamos hacia un mundo y queremos un desarrollo sostenible solamente con el 50% de la población, pues no va a ser igual, ¿no? La idea es marchar con el 100%. Entonces, es poquito a poquito cada mensaje que cada padre, cada madre, cada educador, cada profesional pueda hacer, sumamos. Gracias, Milagros. Bueno, invito por favor al público que si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, encantados de poder leerlos. Ahí tienen el chat para poder participar. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención, quiere hacer alguna pregunta a Milagros, a José Agustín. Milagros, yo también quisiera conversar de algo muy importante, ¿no? De estas estrategias, que yo creo que esto es importante que podamos ayudar a las familias. Creo que hoy más que nunca estuve de vacaciones fuera del país y me quedé impresionada bueno, estuve en Latinoamérica y me quedé impresionada del trabajo que hacían como familia, ¿no? De tomarse esta pausa en, en familia y que la familia estuviera conectada, cada uno, porque a veces pensamos que el trabajo familiar es, claro, sentarnos en la mesa los domingos, pero no estamos conectados, no estamos haciendo una retroalimentación de las cosas. Entonces, inclusive, cuando hablamos de la educación, ¿no? Cuán importante es reforzar el hecho que es indispensable eh, eh, conocer a los alumnos y sobre todo creer en ellos para favorecer el desarrollo de su propio potencial. Yo, digamos, en mi experiencia que he tenido en el trabajo vocacional, pues veo a chicos pre y ya universitarios e institutos y es realmente muy penoso, ¿no? Salir del colegio y no poder, digamos, saber qué hacer, ¿no? Y cuán importante es tener un conocimiento sobre sí mismo. Entonces, a veces en las casas tan importante es fortalecer nuestro vínculo de una manera positiva, porque eso le va a ayudar a nuestros chicos y a nuestros niños a ser mucho más seguros, a tener confianza, porque la confianza va a generar una buena conexión cognitivamente y por ende, ¿no? O sea, un bienestar de salud emocional. Exacto. Definitivamente, la idea es siempre tener expectativas favorables, ¿no? Como profesor, sobre el potencial que la persona pueda tener, porque como decía José, ya la expectativa, o si ya de por sí te ponen, te canalizan en un rubro de capacidad o incapacidad, sutilmente el rendimiento se ve afectado, ¿no? Entonces, las expectativas que uno mismo como adulto, como papá, como mamá, como profesor, que puede tener, va a impactar en la posibilidad o la potenciación del aprendizaje que una persona puede tener. Entonces, así sea, pues nosotros observemos algunas dificultades en el rendimiento, siempre la expectativa debe ser favorable, ¿no?
porque si no, definitivamente se va a limitar el aprendizaje de los niños. En ese sentido, resulta importante las interacciones familiares, ¿no? Si hablamos desde la situación o el abordaje de la familia, ¿qué tiempo me doy yo para interactuar con el hijo, ¿no? Hay investigaciones que reportan que mucho del aprendizaje del niño, el rendimiento académico se ve potenciado si es que hay interacción con los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá le lee, el papá le conversa, el papá lo lleva a los museos, a los teatros, pero si no hay interacción con el padre, que es sumamente significativa, el rendimiento académico e inclusive intelectual de los niños o de los escolares se va a ver limitado. Por eso en todo momento la situación familiar debe ser una situación de diálogo, de promocionar el vínculo afectivo, de si tengo problemas, acudir a los especialistas para que nos ayuden, porque obviamente nadie como padre nace sabiendo, por eso que existe el pediatra, el nutricionista, la enfermera, el psicólogo que nos van ayudando, ¿no? O sea, yo imagino pues tener un bebé y que nadie me diga qué darle de comer, posiblemente pues los hijos hubieran tenido cuántas enfermedades de bebitos y quizás no hubiesen sobrevivido, ¿no? Entonces, el rol del profesional en las primeras etapas es fundamental, ¿no? Sobre todo en la época cuando todavía estamos en convivencia e interacción con los niños, que más o menos es hasta los 10, 12 años, porque ya luego viene la adolescencia y otros adultos se convierten en figuras significativas, ¿no? Que no siempre son figuras favorables, como pueden ser otras amistades que aparecen por ahí, otros adultos con los que la persona empieza a vincularse. Y el papá, la mamá ya no resulta tan trascendente a veces, ¿no? Pero si se ha cultivado una escuela familiar de diálogo, de escucha, de comprensión, o sea, yo muchas veces tengo que remitir a las personas con las quienes trabajo una pequeña lectura de unas 2 hojitas sobre el significado de lo que es escuchar, ¿no? Porque cuando uno dialoga, tan importante como hablar es escuchar. ¿Qué me estás queriendo decir? Pero no solamente con las palabras, ¿qué me estás queriendo decir con tu sentir, con tu silencio, con tu cuerpo, de modo que yo te pueda entender y pueda pues ayudarte? A veces los papás entiendo que podemos estar cansados o saturados de roles y funciones y no nos da el tiempo, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Trabajar, cocinar, limpiar y a la vez atender, hacer tareas escolares demasiado saturado y los papás como seres humanos pues se cansan, ¿no? Entonces definitivamente ahí el mejor consejo es busca un profesional en la salud mental, ¿no? Si bien pues antes se creía que el psicólogo, el psiquiatra es para otro tipo de estados en salud, ahora, felizmente, ya se comprende que la salud mental es tan importante como de repente ir al odontólogo, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, yo les digo siempre, ¿no? Cuando converso con algún grupo de personas, ¿cuántas veces al día te lavas los dientes? 3 veces. ¿Cuántas veces al día atiendes tu salud mental? Ya decía José, ¿no? El mindfulness, el yoga, la terapia de relajación, cosas tan elementales, pero que van a alimentar al sistema nervioso, lo van a calmar, le van a Sin duda. permitir no trabajar solamente el estado impulsivo, el estado emocional, sino combinar esta emoción con la razón de modo que podamos Así tomar es. decisiones. Y esto es sumamente importante enseñarle a los niños desde pequeñitos. Entonces, es trascendental que esto esté de la mano de el quehacer de los papás, pero con el trabajo en conjunto con los profesionales y aprovechar todas estas herramientas que existen ahora en Internet, YouTube, conferencias como estas u otros canales donde se da bastante información. Entonces, la educación constante a todo nivel. Hay algo muy importante que me gustaría comentar, es favorecer, como siempre menciono, un espacio saludable, ¿no?
como bien dijo José Agustín, desde la nutrición, desde, como tú bien dices, desde lo que estamos diciendo, ¿no? Desde las palabras, cuánto impacto puede tener, pero también yo me comento la idea de favorecer que nuestros niños, para justamente romper estas barreras, ¿no? Es fortalecer el vínculo desde la autocompasión, ¿no? Desde el respeto, la empatía por la otra persona. Ujú, ujú. Y no ver estos casos de violencia en el colegio, bueno, de temas ya hasta de suicidio, ¿no? Y cuán importante es que Ujú. todos los niños entiendan que si a ti te duele, a mí también, y que obviamente eh, eh, incluso el impacto no va a ser el mismo que en el otro, ¿no? Entender que estamos viviendo en un mundo diverso, en un mundo bueno, lo que se habla en educación, la neurodiversidad. Y acá Elena nos comenta algo muy importante, ¿no? Un aspecto importante en el núcleo familiar es enseñar, lo voy a mostrar, es enseñar a nuestros hijos desde pequeños a que identifiquen situaciones de violencia o de peligro, inclusive en el mismo hogar. Tan importante lo que menciona Elena, ¿no? Eh, eh, y eso no solamente en el hogar, como digo, hasta en el colegio. Hay muchos niños que callan por esta vergüenza, ¿no? Porque no me atrevo, porque soy diferente. No, entonces, esas cosas como padres tenemos que estar atentos para que esto no empiece, porque la violencia empieza desde este tipo de cosas, ¿no? Desde lo Ujú. más mínimo hasta que se vuelve, pues, algo muy exponencial. Exacto. Y ahí implica la atención de los papás constante, ¿no? Entonces, definitivamente me encanta lo que has dicho sobre la autocompasión, ¿no? Sobre la empatía, que tiene que ver con un manejo emocional mucho más elaborado, ¿no? A nivel neurológico, a nivel de raciocinio, ¿no? Mientras voy sintiendo, pero voy pensando en mí, ¿no? Y qué está sintiendo el otro, ¿no? Porque si no nos ponemos a pensar como comunidad, como colectividad y sentir como grupo, pues estamos, eh, podríamos estar teniendo a futuro muchas perspectivas de dificultades para socializar, ¿no? Entonces, es desde chiquitos que tenemos que enseñarles a los niños a, mira lo que tú estás haciendo o lo que el otro está sintiendo, es importante, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dice Elena, ¿no? La importancia de identificar desde pequeño los indicadores o las alertas de violencia. Por ejemplo, un tema que es muy importante, no sé, en Lima de repente los profesores estén mucho más vinculados a estas alertas o al no maltrato, pero muchas veces en regiones como la sierra, por ejemplo, en distritos, al niño se lo castiga con la regla en la mano, se le quita la lonchera, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, así como, aunque nos vean como personas extrañas, decir, esto no lo voy a permitir, esto no lo voy a tolerar, o sea, siempre que yo observe o vea algo que va contra la integridad del niño, de la niña, de cualquier persona, pronunciarnos y ejercer nuestro derecho a ser respetados, ¿no? Ser respetados porque si se cruza esa línea, pues definitivamente el niño va a creer que eso se puede hacer cualquiera. Si el profesor me pegó, es sinónimo de disciplina, yo tengo Exacto. que someterme, tengo que aguantar o tengo que callar. Y lo mismo en casa, ¿no? Cuando una mamá o un papá ve que uno de los dos está exagerando en cuanto
a creer que la crianza tiene que ver con el maltrato, pues también hablarlo entre los dos y neutralizar eso inmediatamente, ¿no? Por eso creo que el trabajo de la gestión de nuestras emociones es tan importante, el manejo, ¿no? Pero entender a las emociones desde su propio núcleo, ¿no? A veces pensamos que las emociones son necesariamente positivas, ¿no? Que estar feliz es realmente una postura que yo tengo que mantener para mantener el equilibrio, y en realidad no necesariamente es así. Hay emociones que nos pueden generar tristeza, que nos pueden generar dolor, y que eso también es equilibrar nuestro sistema como personas. Tenemos acá una intervención de Sandra que nos cuenta, ¿no? Sería interesante que podamos reflexionar sobre nuestras propias creencias limitantes, y estoy segura que así identificaremos de dónde parten y poder trabajar sobre ellas. Así es. Sí. Gracias, Sandra. José Agustín, Sí, ya en si unos me permites, minutos. Yaní, solamente porque estamos Sí. prácticamente ya sobre la Ujú. hora. Quisiera recomendar algunas cosas muy prácticas que ustedes pueden buscar en internet, que son ejercicios de psicología positiva para hacer en familia, y que tienen la propiedad no solamente de generar un mejor bienestar emocional general, sino que también ayudan a disolver esas percepciones de diferencias categóricas de género de otro tipo que existen, ¿no? Hay ejercicios que son fundamentales y cuya eficacia está demostrada con los hijos. Ejercicios de respiración en familia, meditación en familia, respiración, meditación, fundamentales. Lectura, ¿no? Media hora, 20 minutos en la noche ayudan muchísimo. También muchos ejercicios de psicología positiva, como por ejemplo el de las 3 cosas buenas. Hacer el ejercicio de las 3 cosas buenas que te han ocurrido en el día con los hijos tiene un poder tremendo. También el del diario de gratitud, el diario de las cosas por las que puedes estar agradecido. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho y que les recomiendo buscar, que es el de la cadena de emociones, que es un ejercicio de una especie de juego en grupo, en familia, para hacerlo de vez en cuando, sobre, por ejemplo, hoy me siento de esta manera, ¿no? Y el siguiente, porque me pasó tal cosa o porque pensé tal cosa, y voy a hacer tal cosa y quiero sentirme de esta manera, y voy a lograr tal cosa. Es un ejercicio muy bonito y muy poderoso para que los hijos se abran mucho a las emociones, ¿no es cierto? Y puedan realmente tener una vida emocional mucho más equilibrada y también mucho más potente. Yo se los recomiendo buscar. Y solamente quiero terminar, yo lo que quería decir, dando las gracias a todos por su gran apoyo y su seguimiento del canal Mente y Bienestar. En estas prácticamente menos de 2 semanas en las cuales hemos llevado adelante el canal, hay una gran respuesta. Les hemos dedicado ya varios videos que esperamos que les estén gustando. Hay muy buenos comentarios y sobre todo pedimos su apoyo, pedimos su ayuda para que nos ayuden a hacer llegar estos recursos simples, directos, ¿no? Aplicables, tips tan aplicables a muchas más personas. Así que muchísimas gracias. Yanis. Quiero darle, por favor, a Milagros para sus últimas palabras al público. Milagros. Muy bien, gracias Yanis, gracias José Agustín, encantada de estar acá y maravillada por poder contribuir con el público. Felicitarlos también por esta iniciativa, que les deseo los mejores de los éxitos y que esto sume a lo que tanto necesitamos como población, a que la calidad de vida, el bienestar y la salud mental de las personas, sobre todo de los niños, las niñas, las mujeres y de todos los seres humanos, se vean encaminados hacia una mayor sostenibilidad a futuro. Gracias. Gracias, Milagros. Y por favor, al público asistente también, si quieren conversar con Milagros de forma profesional, ella tiene su consultorio, la pueden ubicar en Co-Creando, ¿sí? Recreándonos. Recreándonos, ¿no es cierto? De Milagros
Céspedes, que es una extraordinaria psicoterapeuta que también puede ayudarlos tanto de forma individual como también de forma familiar. Desde Mente y Bienestar agradecemos a cada uno de los participantes y pues recuerden compartir este contenido porque nuestro principal objetivo de Mente y Bienestar es que es el crecimiento y el desarrollo para tener una sostenibilidad y un equilibrio en nuestra vida. Les deseamos una excelente noche. Gracias, José Agustín. Gracias, Milagros, por tu excelente participación y colaboración. Realmente ha sido de lujo tenerte aquí. Y pues nada, si también hay algún colega presente acá, pues los invitamos a que puedan participar para llegar a más personas y que esto sume y que podamos seguir cambiando patrones y como dice Sandra, trabajar más en nuestras creencias limitantes. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego, gracias.